¿Alguna vez te has imaginado cómo sería el mundo si algunas criaturas prehistóricas todavía existieran? Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos sorprendentes y un toque de alivio, porque los animales que exploraremos hoy son tan impresionantes como aterradores. Quédate con nosotros hasta el final, porque el último animal de esta lista te hará agradecer profundamente vivir en la era moderna. Y antes de que empecemos, suscríbete al canal para no perderte ninguna curiosidad del mundo animal. 10º lugar. Arthropleura, el gigante de los insectos. Si crees que las cucarachas son aterradoras, prepárate para conocer a la Arthropleura, una verdadera pesadilla prehistórica que parecía una 100 pies gigante. Esta criatura vivió hace aproximadamente 300 millones de años, durante el período carbonífero, y podía alcanzar unos impresionantes 2.5 metros de longitud. Así es, un insecto más grande que muchos perros medianos. La Arthropleura habitaba densos bosques húmedos en una época en la que el oxígeno en la atmósfera era mucho más abundante que hoy en día, lo que le permitió alcanzar tamaños tan monstruosos. A diferencia de lo que podrías imaginar, se cree que no era un depredador, sino que probablemente se alimentaba de plantas, hojas y restos orgánicos del suelo. Aún así, imaginar algo de ese tamaño moviéndose rápidamente es suficiente para ponerte los pelos de punta. Los fósiles de Arthropleura son extremadamente raros, pero lo que sabemos sobre este gigante de los insectos es suficiente para asegurarnos de que no sería un buen vecino. Sus placas rígidas de protección la hacían difícil de atacar, incluso para los depredadores de su época. Ahora imagina encontrarte con una de estas criaturas mientras caminas por un bosque. Aterrador, ¿no crees? Si ya pensabas que encontrar una araña en casa era motivo de susto, piénsalo de nuevo. ¿Sabías que existió esta 100 pies gigante? 9º lugar. Megapirana, el terror prehistórico de los ríos. Si las pirañas modernas ya tienen fama de ser depredadoras voraces, imagina encontrarte con la megapirana, una versión mucho más grande y aterradora de estas criaturas. Este monstruo acuático vivió hace unos 10 millones de años en las aguas de lo que hoy conocemos como América del Sur. Con una longitud aproximada de 1 metro, la megapirana era unas 4 veces más grande que una piraña común y poseía mandíbulas increíblemente poderosas, capaces de morder con una fuerza que superaba incluso a la de los tiburones modernos. Aunque no hay registros concretos de su comportamiento, todo indica que era un depredador altamente eficiente que se alimentaba de peces, moluscos e incluso otros animales que se aventuraran en su territorio. Sus dientes afilados formaban un patrón en zigzag, perfecto para desgarrar carne y romper huesos. ¿Te imaginas estar nadando en un río y encontrarte con una de estas criaturas? Sin duda, la megapirana era un animal que mantenía a cualquiera lejos de las aguas. Los fósiles de la megapirana son escasos, pero lo que se ha descubierto basta para darnos una idea de cómo dominaba su hábitat. Por suerte, hoy en día podemos nadar en ríos y lagos sin el riesgo de toparnos con un cardumen de estas gigantes hambrientas. Pero al pensar en los ríos antiguos, es inevitable sentir un escalofrío. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que criaturas como la megapirana aún nadan por ahí? Parece que la naturaleza nos hizo un favor al retirarlas de nuestra línea del tiempo. ¿Te está gustando lo que ves? Entonces suscríbete ahora y recibe todos los días contenido nuevo y sorprendente sobre el mundo animal. No te pierdas ningún descubrimiento. Hay mucho contenido increíble por venir. 8º lugar. Epición, el perro monstruoso. Ahora, imagina un perro tan grande y poderoso que superaba incluso a los lobos modernos en fuerza y tamaño. Ese era el Epición, un depredador que habitó América del Norte hace unos 20 millones de años. Formaba parte de un grupo extinto llamado perros osos, y, a pesar de su nombre, estaba más emparentado con nuestros perros domésticos que con los osos. Con un cuerpo musculoso, mandíbulas enormes y dientes diseñados para triturar huesos, el Epición era una fuerza dominante en su entorno. Este superdepredador podía pesar unos 150 kilos y medir casi 2 metros de longitud, lo que lo convertía en una amenaza formidable para cualquier animal que se cruzara en su camino. El Epición vivía en terrenos abiertos y bosques, donde cazaba en manadas, o en algunos casos, en solitario. Se alimentaba de animales como caballos prehistóricos, ciervos e incluso otros depredadores más pequeños. Curiosamente, el Epición representa una rama fascinante en la evolución de los perros. Mientras que nuestros perros modernos evolucionaron para ser compañeros fieles y domesticados, este gigante era todo lo contrario, una máquina de caza que reinaba en su época. Pensar que criaturas como esta vagaban por las llanuras es un recordatorio de lo salvaje e implacable que fue el mundo natural. Por suerte, hoy no tenemos que preocuparnos por encontrarnos con algo así en nuestras caminatas o parques. Pero, ¿te imaginas toparte con una Epición en tu próxima excursión? Aterrador, pero también impresionante, ¿no crees?
Séptimo lugar, Dunkleosteus, el pez blindado. Si alguna vez has visto documentales sobre tiburones y te han parecido aterradores sus ataques, espera a conocer al Dunkleosteus, una de las criaturas más temibles que jamás hayan nadado en los océanos. Este pez prehistórico vivió hace aproximadamente 350 millones de años y podía alcanzar los 10 metros de largo, con un peso de hasta 4 toneladas. Pero lo que realmente llamaba la atención era su cabeza cubierta por una armadura ósea y su boca llena de placas cortantes, capaces de partir huesos con extrema facilidad. El Dunkleosteus era un depredador ápice, lo que significa que estaba en la cima de la cadena alimenticia de su época. No tenía dientes en el sentido convencional, pero sus placas óseas afiladas cumplían el trabajo de manera aún más eficiente. Sus mordidas eran tan poderosas que podía triturar presas con caparazones duros, como moluscos y otros peces blindados. Ahora imagina lo que sería nadar junto a una criatura así. Sus movimientos no solo eran rápidos para su tamaño, sino también precisos. En un mundo dominado por seres aterradores, el Dunkleosteus era uno de los más temidos. Su armadura también lo protegía de otros depredadores, lo que lo hacía prácticamente indestructible. Por suerte, hoy en día, cuando miramos el fondo del mar, el mayor peligro que enfrentamos son los tiburones. Porque, comparado con un Dunkleosteus, hasta el tiburón blanco parecería inofensivo. ¿Te has preguntado por qué parece tan difícil alcanzar tu libertad financiera? Al final de este video, te mostraré cómo puedes cambiar eso, empezando por ti. Sexto lugar, Titanoboa, la serpiente gigante. Solo el nombre Titanoboa es suficiente para ponerte los pelos de punta. Ahora imagina una serpiente que podía medir unos impresionantes 15 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. Este monstruo reptil vivió hace aproximadamente 60 millones de años, justo después de la extinción de los dinosaurios, y dominaba los pantanos cálidos y húmedos de América del Sur. La Titanoboa era un depredador sin rival. Gracias a su tamaño y fuerza descomunales, no necesitaba veneno para capturar a sus presas. En lugar de eso, utilizaba su musculatura increíblemente poderosa para aplastar cocodrilos, tortugas gigantes y cualquier animal que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Piensa en la fuerza necesaria para comprimir los huesos de criaturas grandes. La Titanoboa lo hacía con facilidad. Sus fósiles fueron encontrados en la región que ahora corresponde a Colombia. Estas dimensiones gigantescas son un testimonio del clima cálido y húmedo de aquella época, que permitía que los reptiles alcanzaran tamaños tan monstruosos. Imaginar algo así deslizándose silenciosamente por el agua o acechando en un pantano es suficiente para reconsiderar cualquier idea de explorar esa naturaleza salvaje del pasado. Si serpientes modernas como las anacondas ya son impresionantes, la Titanoboa las hacía parecer pequeñas réplicas. Afortunadamente, este gigante quedó en el pasado, permitiendo que hoy podamos explorar ríos y selvas tropicales sin temor a toparnos con una sombra gigantesca que se mueve y devora todo a su paso. Quinto lugar, Spinosaurus, el dinosaurio nadador. Si el Tiranosaurio Rex ya te parece aterrador, el Spinosaurus lleva el terror a un nivel completamente nuevo. Este impresionante dinosaurio, que vivió hace aproximadamente 100 millones de años, es considerado uno de los carnívoros terrestres más grandes de todos los tiempos. Podía alcanzar hasta 18 metros de largo y pesar más de 7 toneladas, superando incluso al famoso T-Rex en tamaño. Pero lo que hacía único al Spinosaurus era su adaptación a la vida acuática. Con una enorme vela en su espalda, formada por prolongaciones óseas de casi 2 metros de altura, tenía un aspecto tan impresionante como funcional. Esta estructura probablemente le ayudaba a regular su temperatura corporal y, quizás, a atraer parejas. Sin embargo, lo más fascinante era su habilidad para nadar. El Spinosaurus era un cazador acuático excepcional. Vivía en áreas inundadas, donde cazaba peces gigantes y otros animales cercanos a los ríos. Imagina que estás navegando tranquilamente en un río prehistórico, y de repente, esta criatura emerge del agua. La visión de sus largas mandíbulas llenas de dientes afilados sería suficiente para hacerte perder el equilibrio, literalmente. Por suerte, esta mezcla de cocodrilo, tiburón y dinosaurio quedó en el pasado, asegurando que nuestras aventuras acuáticas modernas sean mucho más seguras. Cuarto lugar, el Licoprión, el tiburón con sierra. El siguiente animal es la prueba de que la naturaleza tiene una creatividad sin límites. El Helicoprión fue un tiburón prehistórico que vivió hace aproximadamente 300 millones de años y tenía un aspecto que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción. En lugar de mandíbulas comunes, el Helicoprión poseía una especie de sierra circular en el lugar donde deberían estar sus dientes. Esta asombrosa adaptación, conocida como espiral dentada, hacía del Helicoprión un depredador único.
Su sierra estaba formada por filas de dientes afilados dispuestos en espiral, perfectos para cortar carne y triturar huesos con una eficacia aterradora. Aunque su apariencia era intimidante, no era tan grande como otros tiburones prehistóricos, alcanzando probablemente unos 6 metros de largo. Sin embargo, su peculiar diseño era más que suficiente para infundir miedo. El helicoprión habitaba los océanos durante una época en la que los mares estaban llenos de criaturas igualmente extrañas, pero él se destacaba por su aspecto y funcionalidad. Durante años, sus fósiles confundieron a los científicos, ya que no sabían exactamente cómo funcionaba su espiral dentada, lo que lo convirtió en un misterio fascinante. Por suerte, los tiburones modernos no heredaron esta característica y, seamos sinceros, es algo para celebrar. Ya es intimidante nadar cerca de un tiburón. Ahora imagina si además llevara una sierra circular en la boca. Este es otro ejemplo de cómo la Tierra, en su pasado remoto, fue el hogar de criaturas que desafían cualquier lógica moderna. Tercer lugar, Purusaurus, el cocodrilo gigante. Imagina un cocodrilo tan gigantesco que haría que el más grande de los caimanes actuales pareciera un bebé. El Purusaurus, que vivió hace unos 8 millones de años, fue el mayor crocodiliano jamás registrado. Este monstruo podía alcanzar unos 13 metros de largo y pesar cerca de 10 toneladas, convirtiéndose en uno de los depredadores más aterradores de la historia de la vida en la Tierra. Para darte una idea, era capaz de devorar presas enteras, incluidos grandes mamíferos e incluso otros depredadores de su tiempo. Este coloso habitaba las regiones inundadas de la Amazonía, en una época en la que ríos, lagos y pantanos formaban una auténtica red de trampas naturales. Con mandíbulas descomunales y una fuerza de mordida que superaba incluso la del tiranosaurio Rex, el Purusaurus era un maestro de la emboscada. Permanecía inmóvil, esperando pacientemente a que su presa se acercara demasiado, y con un solo golpe aseguraba su alimento. Vivir junto al Purusaurus seguramente era un desafío para cualquier criatura que necesitara beber agua o cruzar ríos. Hoy, los cocodrilos que conocemos parecen diminutos en comparación con él, aunque su comportamiento y apariencia predatoria dejan en claro el legado de respeto y temor que han heredado. Afortunadamente, el Purusaurus quedó en el pasado, dejando solo fósiles que atestiguan su inmenso poder y tamaño. Segundo lugar, ave del terror, el depredador de las llanuras. Ahora imagina un ave que no podía volar, pero que corría a una velocidad increíble y alcanzaba casi 3 metros de altura. Conocida como ave del terror o Porus racidae, esta ave prehistórica habitó las llanuras de América del Sur hace aproximadamente 2 millones de años. Su aspecto intimidante incluía piernas musculosas, un enorme pico en forma de gancho y una actitud de cazador implacable. Aunque no podía volar, el ave del terror compensaba con agilidad y fuerza. Utilizaba sus poderosas patas para perseguir a sus presas, alcanzando velocidades que la convertían en una cazadora letal en campo abierto. Su pico afilado, similar a una cuchilla, le permitía dar golpes precisos capaces de derribar incluso a mamíferos grandes. Lo más impresionante de esta criatura es que reinaba en un entorno donde convivía con mamíferos gigantes como armadillos del tamaño de coches y perezosos terrestres colosales. A pesar de estos competidores, el ave del terror lograba imponerse gracias a su fuerza y estrategias de caza. Pensar en una criatura como esta recorriendo las llanuras es un recordatorio de lo creativa y aterradora que ha sido la naturaleza a lo largo de la evolución. Por suerte, cuando caminamos por campos abiertos hoy en día, el mayor riesgo que enfrentamos es el canto de un pájaro, o con suerte, un ganso malhumorado. Qué alivio que ya no tenemos que preocuparnos por un ave del terror acechándonos. ¿Te has imaginado tener unas finanzas saludables y que tu dinero trabaje para ti? Para dar el siguiente paso y transformar tu relación con el dinero, solo revisa el primer comentario. Este puede ser el inicio del cambio que has estado esperando. Primer lugar, monstruo del lago Ness, leyenda o realidad. Durante siglos, el monstruo del lago Ness ha alimentado nuestra imaginación. Aunque es el único de esta lista que no cuenta con evidencia fósil, merece el primer lugar por la forma en que ha capturado la atención del mundo. La leyenda de Nessie, como es cariñosamente conocido, se remonta siglos atrás, pero ganó fuerza en el siglo XX con supuestas apariciones y fotografías misteriosas. La descripción más común de Nessie es la de una criatura similar a un plesiosaurio, un reptil marino que vivió durante la era de los dinosaurios. Con un cuello largo, potentes aletas y un cuerpo robusto, parece una criatura sacada directamente de un cuento prehistórico. Pero lo más intrigante es que, a diferencia de otros animales extintos, muchos creen que Nessie aún podría estar vivo, escondido en las profundidades del lago Ness, en Escocia. ¿Es posible? Los científicos han explorado el lago durante décadas,
Y aunque muchas teorías explican las apariciones, desde sombras hasta troncos flotantes, la leyenda sigue viva. Tal vez sea la misteriosa profundidad del lago o nuestra fascinación por lo desconocido lo que mantiene a Nessie en nuestros pensamientos. Aunque puede que nunca haya existido realmente, el monstruo del lago Ness nos recuerda algo esencial, lo vasto y desconocido que puede ser el mundo. Nessie no es solo una criatura, es un símbolo de nuestra eterna búsqueda de lo inexplorado. Ya sea mito o realidad, su lugar en esta lista es prueba de que algunas historias continúan fascinándonos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a nadar en un lago lleno de misterio? El monstruo del lago Ness es el ejemplo perfecto de que, a veces, la mayor curiosidad no es lo que sabemos, sino lo que todavía no entendemos. ¿Y qué sigue? ¿Sabías que existen caballos tan raros que solo nacen una vez cada 1000 años? Suena increíble, ¿verdad? Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y descubre todo sobre estos caballos extraordinarios. Te garantizo que te sorprenderás. Nos vemos allá.